¿Qué tal, queridos amigos? Con frecuencia me preguntan si creo yo que el Ejército Nacional o la Armada de México están dispuestas a ir más allá de sus funciones, es decir, que pudieran pensar en una dictadura militar. Les explico. Esta situación se ha venido manejando desde hace muchos años. Recuerdo que en los últimos tiempos, los últimos meses de Luis Echeverría en el poder, concretamente el 20 de noviembre, cuando le faltaban 10 días de gobierno al régimen echeverriano, corrió el rumor de que un destacamento de Puebla estaba viniendo hacia la Ciudad de México con el objeto de evitar la toma de posesión de José López Portillo y que Echeverría pretendía con ello prolongar su poder. Esto no llegó a culminar, pero sí hubo el movimiento, sí hubo ese movimiento que no prendió. López Portillo tuvo que arreglarse con el ejército, pero cayó muy mal, por ejemplo, que nombrara a Arturo Durazo Moreno, el famoso negro, pariente de Alfonso, el que es ahora gobernador de Sonora, aunque no quieran reconocerlo por razones políticas los actuales Durazo, pero yo tengo un referente de la prima de ambos que los hace parientes, pero bueno, eso es secundario. El caso es que nombró López Portillo a Durazo Moreno, el negro, como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Tenía esa facultad todavía el presidente porque recordarán ustedes que entonces se llamaba Departamento del Distrito Federal. Pues bien, Durazo no era general, no era militar, no era nada. Y lo hizo general López Portillo. Y esto causó muy mala impresión en el ejército. Por eso, poco a poco, se fueron abriendo algunas puertas para el ejército como compensación por los supuestos daños y ofensas recibidas. Y esa ventana que se abría tenía mucho que ver con el trato de los mandos superiores con el narcotráfico. Pasó el tiempo y llegó Miguel de la Madrid a la presidencia. Cuando apenas llevaba un año en la presidencia, tuve ocasión de entrevistarme con quien era su secretario privado, un individuo de muy baja monta, perverso, mentiroso y ladrón. En aquel entonces no sabíamos hasta dónde llegaba su alcance. Emilio Gamboa Patrón, yucateco además, por eso teníamos cierta cercanía. Y lo fui a ver y me dijo, tú no sabes hasta qué punto estuvimos en problemas durante el primer año de gobierno, ese primer año de gobierno que había transcurrido, que nos mantuvo al filo, tocó su escritorio así por arriba y mostró el filo del escritorio, nos mantuvo en el filo del abismo. Pero el presidente salió muy bien, muy fortificado, porque finalmente se arregló con el ejército. Yo me quedé con esa impresión, como que se había negociado precisamente con el ejército en el momento del primer gran boom del narcotráfico en México, porque fue Miguel de la Madrid y su secretario de Gobernación, el señor Manuel Bartlett Díaz, ahora elevado a la categoría de director de la Comisión Federal de Electricidad, pero casi como consejero espiritual de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de sus pillerías del pasado y de sus pillerías del presente, incluyendo asesinatos y persecuciones. Este señor era también una de las puertas que le abrieron a los militares la posibilidad de negociar con los narcotraficantes y ganar con ello la lealtad que el presidente necesitaba, viéndose Miguel de la Madrid, como un presidente gris. Por eso Bartlett llegó un momento en que habló de que México necesitaba un presidente fuerte. Me acuerdo que le contesté en aquel entonces, no, México no necesita un presidente fuerte, necesita un presidente legal, un presidente que asuma sus responsabilidades y que tenga conciencia de sus límites. Y ahí en la revista siempre fue una revista que desgraciadamente se ha ido apagando con el tiempo después de la muerte del inolvidable maestro
José Pagés Hierro. Pero bueno, estos son recuerdos personales. Lo que es cierto es que durante cada sexenio las concesiones al ejército fueron aumentando. Era como una especie de recepción al nuevo presidente cada 6 años para que el ejército estuviera en mejor posición que en los años anteriores. Pero nunca habíamos visto que llegáramos al grado actual. Ahora el ejército, en voz de su secretario, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, se lanza a un discurso político en el que solicita que se refrende el proyecto de López Obrador y el de la 4TTT. Esto nunca había ocurrido, ni en los años de mayor lealtad de un secretario de la Defensa al presidente, como pudo ocurrir en 1968 con el general Marcelino García Barragán, abuelo de García Harfuch, el actual secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que fue víctima de un atentado, de la Ciudad de México, perdón, que fue víctima de un atentado. Bueno, así se están dando los ciclos, pero en la actualidad es extraño que el presidente haya entregado la realización de las obras públicas más importantes al ejército. Y no solamente eso, sino que le haya permitido administrar ahora y a futuro las obras en cuestión, el aeropuerto, el Tren Maya, etc. Esto ha provocado reacciones incluso del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, quien dice que no se explica por qué el presidente no utiliza a los ingenieros y arquitectos de la Secretaría de Comunicaciones, que son los que tienen a su cargo el realizar las obras públicas, que no se explica cómo el Ejército y la Marina están cubriendo los espacios que le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones. Y dijo, bueno, si esto me cuesta el cargo, ni modo. Pero no le costó el cargo, simplemente lo silenciaron. Ha estado un poco enfermo también. Apenas fue designado secretario de Comunicaciones en lugar de Javier Jiménez Espirión, que se dio cuenta de que lo estaban investigando y se fue rápidamente del gabinete. Sufrió COVID, el señor Arganis, y entonces pues quedó un poco mermado, pero empezó a asumir su cargo, pues que se volvió irrelevante porque la Secretaría de la Defensa ha asimilado a la Secretaría de Comunicaciones y el hombre pues se ha quedado más solo que un gato pardo en Palacio Nacional, allá en sus oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero es interesante observar que mientras esto ocurre, mientras los soldados y marinos están dedicados a las obras públicas y administrarlas, el territorio ha quedado completamente libre para que los cárteles del narcotráfico luchen por los territorios que consideran tienen derecho a ganar. Y entonces estamos en una batalla campal entre los cárteles del narcotráfico, porque el ejército y la marina están dedicados a hacer obras públicas. Solo de repente aparecen por ahí escenarios como el reciente de Zapopan, en Jalisco. Ya saben ustedes que Zapopan es una conurbación de Guadalajara y que juntos, Zapopan y Guadalajara, forman la segunda ciudad más importante en población y económicamente del país. Esto es algo digno de mencionarse. La conurbación se ha ido agrandando más que Guadalajara, porque ahí en Zapopan viven las familias con mayor poder adquisitivo y allí se significó una batalla campal entre la Marina y la hija del famoso El Mencho, Nemesio Ceguera, que se llama Joana, que sencillamente se llevó hasta los marinos para demostrar que había ganado la batalla y que a ella no le habían hecho nada. Y los marinos se quedaron ahí en Zapopan y nadie les dijo que no operaran, como ocurrió, por ejemplo, en Culiacán en octubre del 19, cuando López Obrador dio la orden de que soltaran a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo. Esto
nos demuestra hasta qué punto el narcotráfico ha avanzado en su influencia frente al poder del Ejecutivo Nacional. Y esto demuestra también el por qué el ejército aparentemente está tranquilo, porque está recibiendo grandes concesiones de parte del propio Ejecutivo. Sin embargo, debo decirles, por lo que yo he indagado, que hay una enorme división en el seno del Ejército y de la Marina, que no es cierto que todo el Ejército y la Marina estén controlados por Andrés Manuel, que hay muchos militares y hay muchos marinos de mandos medios, incluso de mandos altos, que se oponen completamente a la corrupción que está azotando a estas organizaciones, a estas dependencias fundamentales que tienen como esencia el cuidado de la seguridad del Estado. Un asunto que han descuidado precisamente por estar dedicados a hacer cosas que no les corresponden. El aeropuerto de Santa Lucía, que era una base militar, para convertirla en aeropuerto civil. Esto es algo que también no les cae muy bien a los miembros de la Fuerza Aérea Mexicana, que no están felices con esta decisión del presidente. Entonces hay muchos elementos que no quieren estar dentro del círculo malévolo que forman aquellos que, como el general Crescencio Sandoval, dicen que apoyan a la Cuarta Transformación, casi como aplaudiendo y apoyando a un partido político, en este caso Morena, en contra de sus propias funciones institucionales y en contra de la necesidad de que la defensa nacional tenga lealtad, sí, pero al pueblo de México, no a ningún presidente, al pueblo de México. General que no tenga lealtad al pueblo de México por reverenciar al presidente está incumpliendo unos deberes de conciencia fundamentales para quienes de verdad creen que los militares deben ser los primeros que sean valladares en contra de cualquier instinto que quiera arrollar el patriotismo y la fuerza moral de una nación que se ha forjado con sangre y fuego, México. Ellos lo saben muy bien, están convencidos. Y aquí entre nosotros, sin que nadie nos escuche, en secreto, voy a revelarles que en alguna ocasión, no muy lejana, hace unas cuantas semanas o meses, un general me dijo, si hay un movimiento civil que sea capaz de aglutinar cuando menos a 2 millones, 3 millones de mexicanos, podremos acompañarlos. Yo le contesté, sí, pero de ninguna manera toleraríamos una dictadura militar, porque no vamos a pasar de una dictadura cuasi civil a una dictadura militar. Lo que no queremos es que haya dictadura. Lo que queremos es que se prenda el verdadero faro de la democracia. Y esto es lo que está en juego precisamente con el tema de la revocación de mandato. La posibilidad de que sobreviva la democracia en nuestro país, que ha sido mancillada terriblemente por las atrocidades administrativas y políticas de Andrés Manuel López Obrador, que ha convertido al país en un campo de batalla para los cárteles del narcotráfico. Les ha dado todas las ventajas. Por eso va a Culiacán a cada rato a inaugurar carreteras, narcocarreteras, las llamo yo, que sirvan para llevar la droga desde el Pacífico hasta la frontera de Estados Unidos, con Estados Unidos. México ya no está para perder la memoria, ya no está para hacer de menos estas cosas y considerar las anécdotas. Hay que pensar. Tenemos que pensar todos antes de que nos arrolle la demagogia feroz del presidente más mentiroso que ha pasado por el Palacio Nacional. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.